Bienvenidos a una nueva exploración. Hoy nos hacemos una pregunta que, la verdad, puede definir la vida de una persona. ¿Por qué un mismo delito, digamos un homicidio, puede significar 15 años de cárcel para alguien y 40 para otra persona? La respuesta no está en el crimen en sí, sino en un universo de detalles que lo rodean. Tenemos en nuestras manos un capítulo de un texto de derecho penal que se mete de lleno en este tema, analizando las circunstancias que modifican la responsabilidad penal. Es que esa es la pregunta clave. Nuestra misión hoy es desentrañar esa lógica. Claro, porque no analizamos el delito aislado, sino todo su contexto. Es la diferencia entre saber el qué se hizo y entender el cómo, el por qué y hasta el quién. Exacto. Estos matices son los que la ley usa para calibrar la justicia. Y como dices, pueden cambiar radicalmente el futuro de una persona. Es donde la teoría legal se encuentra con la complejidad de la vida real. Perfecto. Entonces, para empezar a desarmar esto, ¿qué son exactamente estas circunstancias? ¿Son como ingredientes extra del delito? Me gusta esa analogía. Piénsalo así. El delito base, el homicidio, ya está cocinado. Ok. Se cumplen todos los ingredientes esenciales para que exista legalmente. Es una acción que la ley prohíbe, no hay justificación y se puede culpar al autor. El delito, digamos, está completo. Ya. Las circunstancias son como la sal, la pimienta o las especias que se añaden al final. No cambian el plato, que sigue siendo homicidio, pero sí alteran drásticamente su sabor. Y en este caso, la sentencia. Exacto. Son accesorias, pueden estar o no, pero si están, ajustan la pena hacia arriba, las agravantes, o hacia abajo, las atenuantes. Ah, claro, son modificadores del resultado final. El texto que analizamos menciona un debate académico que a primera vista parece muy teórico, pero creo que es importante. Sí, lo es. ¿Dónde se deberían estudiar estas circunstancias? ¿Como parte del delito o como parte de la pena? ¿Por qué importa esa discusión? Importa y mucho, porque revela dos formas de ver la justicia. Si las ves como parte de la teoría de la pena, son simplemente una herramienta en la caja del juez para decidir el castigo, un número. Una herramienta y ya. Pero la postura que defiende el material que tenemos es que su lugar está en la teoría del delito. Y la razón es fundamental. Estas circunstancias no solo afectan el castigo, sino que modifican la esencia de lo que ocurrió. O sea, afectan la gravedad del hecho. Correcto. Lo que los técnicos llaman el injusto o el nivel de reproche que merece la persona, lo que se llama la culpabilidad. A veces, la presencia de una, como la alevosía, es tan potente que transforma el plato por completo. Un homicidio se convierte en un asesinato. Entonces, para ver si lo entiendo, el injusto se refiere a la maldad del hecho en sí. No es lo mismo de robar una billetera que robar una ambulancia en una emergencia. Exacto. Y la culpabilidad se enfoca en la persona. No es igual quien planeó el robo durante meses que quien lo hizo en un arranque de desesperación. ¿Voy bien? Exactamente, esa es la distinción. Has captado el núcleo. Y es aquí donde el autor del texto lanza una crítica muy fuerte a la práctica. A la práctica actual. Sí, señala que el Código Penal es ambiguo y deja un margen de decisión enorme al juez. Y eso suena peligroso. ¿A qué se refiere con un margen enorme? A que en la práctica un juez puede tener un rango de, por ejemplo, 15 a 40 años para un mismo delito. ¡Wow! La ley dice que debe considerar las agravantes y atenuantes, pero a menudo son solo una guía, no una fórmula matemática. Esto puede llevar a una enorme discrecionalidad. Claro. Lo que el texto propone es un sistema más reglado, más tasado. Por ejemplo, que si hay una o más agravantes, el juez esté obligado a imponer la pena en la mitad superior de ese rango. Ah, ok. Eso le quitaría poder de decisión. Sería una forma de dar más certeza y limitar la posibilidad de que la sentencia dependa demasiado del criterio personal de un juez. Claro, limitar la arbitrariedad. Bueno, me parece que es momento de meternos de lleno en esas circunstancias. Empecemos por las que complican las cosas para el acusado, las agravantes. Vamos a ello. ¿Qué tipo de situaciones hacen que un delito sea considerado peor? Pues el texto las organiza en torno a esas dos ideas que ya mencionaste. O bien aumentan la gravedad objetiva del hecho, el injusto, o bien aumentan el reproche que se le puede hacer al autor, la culpabilidad. Hablemos del primer grupo, las que aumentan el injusto. Por lo que decías, estas parecen centrarse mucho en la víctima y en cómo se cometió el delito. Así es.
El foco está en el daño y el peligro. Un gran grupo de agravantes aquí tiene que ver con dejar a la víctima indefensa. El ejemplo de manual es la alevosía. Por ejemplo, atacar a alguien por la espalda mientras duerme o de una forma tan súbita que no tiene ninguna posibilidad de defenderse. Aquí el reproche es doble. No solo se asegura el resultado, sino que se demuestra una cobardía particular. Entiendo. En la misma línea están el abuso de superioridad, atacar 4 contra 1, o aprovecharse de una desgracia colectiva, como un terremoto o una inundación, para robar. El acto es más grave porque se explota una vulnerabilidad extrema. Entendido. Pero el texto menciona otro grupo de agravantes que aumentan el injusto con las que el autor, bueno, no está nada de acuerdo. ¿Ah, sí? Las que se basan en que el delincuente intente asegurar su impunidad. Sí, y este es uno de los puntos más polémicos. Aquí se plantea una pregunta filosófica. ¿Deberíamos castigar más a alguien por ser astuto al planear su huida o esconder las pruebas? A primera vista yo diría que sí. Suena a que es un delincuente más profesional o peligroso, ¿no? Alguien que usa un disfraz o un auto robado para escapar parece más premeditado. ¿No debería la ley tomar en cuenta esa astucia para el mal? Esa es la lógica que muchos siguen, pero la crítica que presenta el texto es muy potente. Argumenta que es natural y lógico que quien comete un delito intente no ser atrapado. Es casi instintivo. Claro, nadie quiere que lo atrapen. Exacto. Castigar por usar un vehículo para la fuga o por llevar un disfraz no aumenta el daño que sufrió la víctima del robo o la agresión. El daño ya está hecho. Ya veo el punto. El autor sostiene que si lo que se quiere castigar es la planificación y la frialdad, para eso ya existe otra agravante específica, la premeditación. Incluir estas otras es como castigar 2 veces por lo mismo, y en el fondo castigar la inteligencia del delincuente, no la maldad de su acto. Es un giro interesante. Deja de ser una cuestión de peligrosidad y pasa a ser una de lógica delictiva. Ok, eso cubre el injusto. Ahora pasemos al otro pilar. Las agravantes que aumentan la culpabilidad. Ujú. Aquí el foco cambia del hecho a la persona, a sus motivaciones. Exacto. Ahora miramos dentro de la mente del autor. La ley considera que hay motivaciones que hacen el acto mucho más reprochable. El ejemplo más claro son los motivos fútiles o abyectos. Fútiles. Un motivo fútil es uno completamente insignificante, desproporcionado. El texto da un ejemplo muy gráfico. Matar a alguien en una cantina porque no te devolvió el saludo. Terrible. La vida humana se desprecia por una trivialidad. Me llama la atención eso de fútil. Suena muy subjetivo. ¿Quién decide qué es fútil? El ejemplo de la cantina es extremo, pero me imagino que hay una zona gris enorme donde un juez podría interpretar cualquier cosa, ¿no? Sin duda. Y esa es una de las grandes críticas a estas categorías tan abiertas. Pero la idea de fondo es clara. Y junto a los motivos fútiles están los abyectos. ¿Qué serían? Que son los despreciables, los que revelan una maldad intrínseca. Cometer un delito por racismo, por homofobia, por pura codicia. También está la premeditación, que ya mencionamos. No es lo mismo actuar en un impulso que haberlo planeado fríamente, sopesado los pros y los contras, y aún así decidir seguir adelante. Esa reflexión previa aumenta el reproche. Y en esa misma línea el texto habla de la reincidencia. ¿Por qué se castiga más a alguien que ya ha sido condenado antes? Algunos dirían que ya pagó por su primer delito. Es un debate clásico, pero el autor del texto la defiende con un argumento específico. No se trata de castigarlo 2 veces por lo mismo. Se trata de que esa persona ya experimentó en carne propia la consecuencia de violar la ley. Ya sabe lo que pasa. Claro, ya recibió la advertencia del sistema penal, sufrió una sanción y aún así decide volver a delinquir. Eso demuestra, según esta lógica, una mayor indiferencia o rebeldía frente a las normas. Entiendo el razonamiento. Sin embargo, el autor es muy crítico con una figura parecida, la habitualidad, que es cuando alguien ya tiene 3 o más condenas. Considera que eso ya es ir demasiado lejos. Una agravante excesiva que se acerca peligrosamente a castigar a la persona por su forma de ser y no por el hecho concreto que cometió. Ok, ya exploramos todo lo que puede complicar la situación para el acusado y hacer la pena más dura. Pero la balanza de la justicia tiene 2 platos.
Así es. ¿Qué sucede cuando hay factores que, por el contrario, juegan a su favor? ¿Qué puede hacer que un juez sea más indulgente? Aquí la lógica se invierte por completo. El texto agrupa las atenuantes de forma simétrica a las agravantes. Hay tres grandes grupos. Las que reducen la gravedad del hecho, o sea, el injusto. Ok. Las que disminuyen la culpabilidad del autor. Y un tercer grupo muy interesante, que son las que premian un buen comportamiento después de haber cometido el delito. Empecemos por las que reducen el injusto. ¿Qué tipo de situación haría que un hecho, aun siendo un delito, se considere objetivamente menos grave? Un ejemplo muy claro es cuando el delito ocurre como respuesta inmediata a una provocación o amenaza grave por parte de la propia víctima. Ah, ok. Ojo, la reacción sigue siendo ilegal y desproporcionada, por eso es un delito, pero la ley entiende que el contexto no es el mismo. No es lo mismo atacar a alguien de la nada que hacerlo después de que esa persona te ha insultado o amenazado gravemente. El punto de partida modifica la valoración del hecho final. ¿Tiene sentido? ¿Y qué pasa con las que reducen la culpabilidad? Supongo que volvemos a meternos en la cabeza del autor. Exactamente. Y aquí entran situaciones humanas muy complejas. Por ejemplo, la inferioridad psíquica. Una persona que sin llegar a ser inimputable tiene sus capacidades mentales o su comprensión de la realidad disminuidas. Vale. O una de las más cinematográficas, el estado emotivo. Actuar bajo un arrebato de ira o una obcecación tan intensa que nubla el juicio. El texto da un ejemplo que te hiela la sangre. Un conductor va manejando y escucha en la radio la noticia de que toda su familia acaba de morir en un accidente. En ese estado de shock, pierde la concentración y atropella a alguien. ¡Wow! Es que en ese ejemplo se ve perfecto cómo la ley intenta a veces ser humana. Intenta entender que no somos robots y que una misma acción puede nacer de lugares emocionales completamente distintos. Esa es la idea. No es una excusa para lo que hizo, pero lo pone en un contexto diferente. No es una excusa, es una atenuación. Y esto nos lleva al tercer grupo, que es fascinante porque no tiene que ver con el delito en sí, sino con lo que pasa después. Las que premian las acciones posteriores. Esto suena a una estrategia de la ley para incentivar ciertos comportamientos, ¿no? Totalmente. Es pura política criminal. El sistema quiere dar incentivos para dos cosas: reparar el daño a la víctima y colaborar con la justicia. ¿Cómo funciona eso? Pues se atenúa la pena si el autor intenta reparar el daño, aunque no lo logre, lo que se llama arrepentimiento eficaz, o si efectivamente lo repara antes de la sentencia. También se premia a quien se presenta voluntariamente a las autoridades, pudiendo haber escapado. Correctamente después. Sin embargo, en este grupo hay una atenuante con la que el autor es increíblemente crítico: la confesión espontánea. Uno pensaría que confesar es algo bueno, que la ley debería premiar. Y aquí llegamos a otro de los puntos más provocadores del texto. El autor sostiene que esta atenuante es, como mínimo, de dudosa constitucionalidad. Espera un momento. O sea que el autor está diciendo que premiar a alguien por confesar es, en el fondo, castigar a quien ejerce su derecho a no hablar. Ese es el punto. Eso es un giro total a cómo uno se imagina la justicia. Va en contra de la idea de que la verdad te hará libre, ¿no? Exactamente ese es el argumento. La Constitución, en la mayoría de los sistemas modernos, garantiza el derecho fundamental a no autoincriminarse, a guardar silencio. Cierto. Si el sistema crea un premio para quien renuncia a ese derecho y confiesa, indirectamente está creando un castigo o una desventaja para quien sí lo ejerce. Visto así, tiene todo el sentido. Según el autor, es un vestigio de los antiguos sistemas inquisitivos, donde la confesión era la reina de las pruebas, y se buscaba a toda costa. En un sistema acusatorio moderno, donde la fiscalía debe probar la culpabilidad, premiar la confesión es una contradicción. Eso es realmente potente. Cambia por completo la perspectiva. Bueno, hemos recorrido un camino bastante denso. Si tuviéramos que destilar todo esto, para que quede claro, ¿cuáles serían las ideas centrales de este análisis? Claro, hagamos un resumen. La primera idea clave es que estas circunstancias son accesorias. No crean el delito, sino que lo colorean, ajustando la pena para que sea más justa y proporcional al caso concreto. Bien, la segunda, diría yo, es la gran división. Las agravantes se justifican por dos razones. O el hecho fue objetivamente peor, con más daño o peligro,
lo que llamamos aumento del injusto, Eso es. o el autor actuó con mayor malicia, frialdad, o por motivos despreciables, el aumento de la culpabilidad. Perfecto. Y la tercera es el espejo de eso. Las atenuantes hacen lo contrario. Reconocen que el hecho fue menos grave por el contexto, que la culpabilidad del autor estaba disminuida o, y esto es clave, premian la reparación y la colaboración después del delito, como una estrategia del sistema. Exacto. Y yo añadiría una cuarta idea, que ha estado flotando en toda nuestra conversación. La tensión constante entre la ley y la realidad. La necesidad de tener reglas claras frente a la inevitable discrecionalidad del juez para poder valorar los infinitos matices de un caso real. Ese es el corazón de todo el asunto. Queda clarísimo que determinar una pena es mucho más que aplicar una fórmula matemática. Es un ejercicio de valoración profunda, lleno de debates teóricos con consecuencias muy, muy reales para la vida de las personas. Totalmente. Y para dejar una reflexión final, el texto cierra con una figura que encapsula esta complejidad: la circunstancia mixta de parentesco. Mixta. Sí, porque ser familiar de la víctima a veces es un agravante, como en el parricidio, pero otras veces puede ser un atenuante, por ejemplo, en delitos contra la propiedad entre hermanos. ¿Y la ley qué dice? Pues la ley no da una regla fija, es muy ambigua y deja casi toda la decisión al criterio del juez. Y esto nos deja con una pregunta abierta. ¿Debería una relación tan fundamental como la familia quedar tan sujeta a la interpretación de un juez? ¿O es precisamente esa flexibilidad la que permite una justicia más humana y sensible a cada drama familiar concreto? Uf. Es una cuestión que creo no tiene una respuesta fácil. Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy tenemos sobre la mesa algo que a primera vista parece un tema legal súper denso, pero en realidad es una herramienta fascinante, casi como un algoritmo o un mapa del tesoro para juristas. Vamos a desentrañar la famosa teoría del delito. Un mapa del tesoro. Me gusta esa analogía. ¿Verdad? Y nuestra misión es entender cómo los profesionales del derecho transforman un caos de hechos, una pelea, un accidente, un engaño, Lo que sea. en un análisis ordenado, justo, pero no como una clase de universidad, sino como una herramienta práctica. Claro. Y para que no sea abstracto, ¿qué tal si usamos un caso imaginario? Pensemos en esto. En una fiesta, Pedro empuja a Juan durante una discusión. Ok. Juan cae sobre una mesa de vidrio, que además es una antigüedad carísima, y la rompe. Y no solo eso, Juan sufre un corte profundo en el brazo. La cosa se complicó. Totalmente. Entonces, ¿fue un accidente? ¿Fue a propósito? ¿Es un delito? ¿O dos? ¿O ninguno? La idea es usar este caso para ir probando cada filtro que vamos a explicar. Es una excelente idea porque la importancia de esta metodología es precisamente esa. Te da un sistema para no perderte en los detalles. Y para no sacar conclusiones, digamos, con el estómago, ¿no? Exacto. Es el esqueleto que obliga a un fiscal o a un juez a ser metódico, a revisar cada pieza en el orden correcto. ¿Y si te saltas un paso? Si te saltas un paso, el edificio entero de la acusación o de la sentencia se puede venir abajo. De acuerdo. Pues empecemos a construir. Con nuestro caso de Pedro, Juan y la mesa rota. ¿Cuál es el cimiento? ¿Por dónde se empieza antes de abrir siquiera el Código Penal? A ver, antes de cualquier análisis legal, hay dos reglas de oro. La primera es que se trabaja sobre hechos probados. O sea, primero decidir qué pasó. Justo. El análisis jurídico viene después. El juez primero escucha a los testigos, ve los videos, lee los informes y dice, ok, lo que considero demostrado es que Pedro efectivamente empujó a Juan intencionadamente. O podría concluir lo contrario, claro. O podría concluir, no, lo que se probó es que Pedro tropezó y lo empujó sin querer. El análisis legal parte de esa base, de esa foto de los hechos. No se mezcla. Suena lógico, pero en la práctica, ¿no es casi imposible para un juez separar completamente el qué pasó de sus implicaciones legales? Me imagino que al escuchar ya está pensando, esto huele a un delito de lesiones. Es un desafío mental, sin duda, pero la disciplina del método exige esa separación. Primero la foto de lo que pasó y luego con esa foto fija empiezas el análisis. Entendido. ¿Y la segunda regla? La segunda es el análisis individual. Si en la pelea hubieran estado Pedro, Juan y también Leila, que quizás le pasó algo a Pedro para golpear a Juan, Sería un error analizarlo todo en bloque. sería la receta para el desastre.
El método exige tomar a Pedro y llevar su conducta por todos los filtros, de principio a fin. Luego, borrón y cuenta nueva. Y se analiza la conducta de Leila, y así con cada uno. Mezclarlos es una confusión enorme. Entendido. Hechos probados y cada uno por su lado. Un sistema muy ordenado. Ahora sí, elijamos a Pedro. Y asumamos que el juez concluyó que el empujón fue voluntario. ¿Cuál es el primer filtro? El primer gran escalón es la acción. Nos preguntamos, ¿hubo una acción humana penalmente relevante? Parece una pregunta obvia, ¿no? Lo parece, pero es fundamental. El derecho penal no castiga pensamientos ni intenciones, solo conductas que se ven, que se exteriorizan. Y esa conducta, para ser relevante, tiene que ser voluntaria. Aquí la línea a veces debe ser muy delgada. Por ejemplo, si alguien se asusta por un ruido y reacciona bruscamente golpeando a otra persona, ¿eso es un movimiento reflejo, sin acción, o es una acción voluntaria pero muy rápida? Esa es la pregunta clave en muchos casos, y ahí está el matiz. La doctrina lo distingue muy bien. Hay 3 causas que excluyen la acción. A ver, La primera es la fuerza física irresistible. Es cuando alguien te usa como un objeto. Si una persona enorme te empuja y tú, por ese impulso, caes sobre la mesa de vidrio, ¿tú no realizaste ninguna acción? claro, fuiste un proyectil. Exacto. La segunda son los movimientos reflejos, como un ataque epiléptico o un estornudo que te hace soltar el volante. Ahí el impulso no pasa, digamos, por la voluntad consciente. No hay un mínimo de control. 0 control. Y la tercera es el estado de inconsciencia absoluta, como el sonambulismo, por ejemplo. Y la reacción de pánico que mencionaba. Esa es una acción en cortocircuito. Por muy rápida que sea, la jurisprudencia considera que hay un mínimo de voluntad, una decisión casi instantánea, pero que sí pasa por el cerebro. Por lo tanto, sí se considera una acción. Entonces, en nuestro caso de la fiesta, el empujón de Pedro, siendo voluntario, ¿supera este primer filtro sin problemas? Sin ningún problema. Hay acción. Ok. Entonces, ya establecimos que Pedro actuó voluntariamente. Pero que alguien haga algo a propósito no significa que sea un delito. Yo puedo decidir tomar un vaso de agua y no pasa nada. Supongo que ahora es cuando abrimos el Código Penal a ver si la acción está en la lista negra. Exactamente. Ahora entramos en el segundo escalón, que es el más denso y crucial, la tipicidad. Tipicidad. Aquí hacemos un trabajo de matching, de encaje. Vemos si la conducta de Pedro, empujar a Juan, causando daños a la mesa y una lesión, encaja en la descripción de algún delito del Código Penal. Y este análisis tiene 2 caras, ¿cierto? Sí, la objetiva y la subjetiva. Tipo objetivo me suena a lo que se ve desde afuera, los hechos puros y duros. Esa es la idea. Analizamos los elementos externos. Primero, ¿fue una acción o una omisión? Aquí fue una acción clarísimo. Si fuera una omisión, como un socorrista que no se lanza a salvar a alguien, Ahí tendríamos que preguntarnos si tenía un deber especial de actuar. justo. Es la famosa posición de garante. No se castiga a cualquiera por no ayudar, sino solo a quien tenía la obligación específica de hacerlo. Como el socorrista, un médico de guardia o un padre con su hijo. Correcto. Luego, como nuestros delitos imaginarios, los daños y las lesiones tienen un resultado. Debemos comprobar el nexo causal. El empujón de Pedro causó la rotura de la mesa y la herida de Juan. Sí, parece que sí. Parece claro. También verificamos que se cumplan todos los elementos del tipo penal. Para el delito de daños, que la cosa sea ajena, que se haya destruido. Para las lesiones, que se haya afectado la integridad física de una persona. Es como una lista de verificación, un checklist de la realidad. ¿Qué más se ve en esta parte objetiva? También vemos si una sola acción cometió varios delitos. Es lo que llamamos concurso de delitos. Ah, un 2-por-1 penal. Algo así. Imagina que alguien lanza una piedra para romper una vitrina y robar. Con esa única acción, comete 2 delitos, daños y robo. En nuestro caso, el único empujón de Pedro causó 2 resultados. Daños en la mesa y lesiones a Juan. Podríamos estar ante un concurso. También se analiza el grado de participación, si fue autor o cómplice, y si el delito se consumó o quedó en tentativa. Aquí ambos se consumaron. Bien, eso cubre lo de afuera. Ahora vamos a lo interesante. El tipo subjetivo. A meterse en la cabeza de Pedro.
Exacto. El tipo subjetivo es el análisis de la intencionalidad. Aquí la gran división es entre dolo y culpa. Si fue doloso, significa que Pedro actuó con conocimiento y voluntad. O sea, el fiscal tendría que probar que Pedro sabía que al empujar a Juan hacia ahí, ¿era muy probable que pasara todo eso? Y que además quería que pasara, o al menos que le daba igual que ocurriera. Y si fue culposo o imprudente, sería lo contrario, ¿no? Pedro no quería romper nada ni herir a nadie, pero quizá el empujón fue desmedido, una falta de cuidado. Precisamente, en la culpa no hay intención de producir el resultado, pero este ocurre porque se infringió un deber de cuidado, como conducir a exceso de velocidad y atropellar a alguien. No querías hacerlo, pero fuiste imprudente. Y la calificación, dolo o culpa, cambia radicalmente la posible pena, me imagino. Radicalmente. Para seguir con el análisis, asumamos que se prueba que Pedro actuó con dolo, que realmente quería causarle un daño a Juan. Espera un momento. Entonces, digamos que ya concluimos. La acción de Pedro es típica de un delito de daños y de otro de lesiones. Y además los cometió con dolo. Encaja perfecto. Pero eso no significa automáticamente que su conducta sea ilegal, ¿verdad? Esto es lo que a veces cuesta entender. Has dado en el clavo. Y esa es la función del tercer gran escalón, la antijuridicidad. Antijuridicidad. Una vez que confirmamos que una conducta es típica, la ley presume que es antijurídica, o sea, contraria a derecho, pero es una presunción que se puede rebatir. ¿Y cómo se rebate? Ahora nos preguntamos, ¿existía alguna circunstancia que le diera a Pedro un permiso para actuar de esa manera? ¿Un permiso para delinquir, por así decirlo? Suena muy fuerte. ¿Qué tipo de permisos existen? Son las llamadas causas de justificación. No es que permitan delinquir, sino que anulan la ilegalidad del acto. La más conocida es la legítima defensa. Claro. Matar a alguien es típico de homicidio. Pero, si fue para defender tu vida de una agresión inminente e ilegal y usaste un medio racional, tu conducta está justificada. No es que te perdonen, es que actuaste conforme a derecho. Aplicado a nuestro caso, si Juan estuviera a punto de clavarle una botella rota a Pedro, el empujón para defenderse podría estar justificado. Podría estarlo, sí. Entiendo, no es una excusa, es un derecho. Hay otras. Sí, está el estado de necesidad justificante. Ocurre cuando, para salvar un bien jurídico importante, tienes que lesionar otro, de menor valor. El ejemplo clásico de romper la puerta de una casa para salvar a un niño de un incendio. Ese mismo. La conducta es típica de daños, pero está justificada porque la vida del niño vale más que la puerta. Y también está el cumplimiento de un deber o el ejercicio legítimo de un derecho, como un policía que usa la fuerza necesaria. Y si no se da ninguna de estas, como parece en nuestro caso. Entonces la conducta de Pedro no solo es típica, sino también antijurídica. Perfecto. Ya tenemos una acción que es típica y antijurídica. Un hecho prohibido y sin permiso legal. Ahora sí ya podemos decir que Pedro es culpable y que va a recibir una pena. Todavía no. Nos falta el cuarto y último gran escalón, la culpabilidad. Aún falta. Este es el análisis más personal, más centrado en el autor y sus circunstancias. Ya no miramos el hecho, que ya sabemos que es ilegal. Ahora miramos a Pedro y nos preguntamos, ¿se le puede reprochar personalmente lo que hizo? ¿Estaba en condiciones de actuar de otra manera? Justo esa es la pregunta. Es como si hasta ahora hubiéramos juzgado el acto y ahora empezamos a juzgar a la persona. ¿Y de qué depende que se le pueda hacer ese reproche? Depende de 3 elementos. El primero es la imputabilidad. Pedro era capaz de comprender que lo que hacía era ilegal y de actuar conforme a esa comprensión. Aquí es donde entra el tema de la edad o si tenía alguna enfermedad mental. Exacto. Se analiza si era mayor de edad, si sufría una enfermedad mental grave, un trastorno mental transitorio o una intoxicación plena que le anulara sus facultades. Si Pedro tuviera una psicosis severa, el hecho seguiría siendo típico y antijurídico, pero él no sería culpable. ¿Y si sí es imputable? ¿Qué más se analiza? El segundo elemento, el conocimiento de la antijuridicidad. ¿Sabía Pedro que lo que hacía estaba prohibido? Normalmente se presume que sí, pero podría alegar un error de prohibición. Como un extranjero de una cultura muy diferente que hace algo que en su país es normal, pero aquí es delito. Es un buen ejemplo. Si el error es invencible, es decir, no había forma de que supiera que era ilegal, se le exime de culpa. Entiendo.
Y el tercer filtro de la culpabilidad suena fascinante, la exigibilidad. Sí, es el último análisis. La pregunta es, en las circunstancias extremas en las que se encontraba Pedro, ¿podía la ley exigirle que se comportara como un héroe y respetara la norma? Hay situaciones límite donde la ley entiende que no. Exacto. Un momento. Antes mencionaste el estado de necesidad justificante para salvar un bien de mayor valor. Ahora aquí aparece el estado de necesidad disculpante. Ah. Entonces la diferencia es que en el primero la ley dice, hiciste bien, y en este segundo dice, entendemos por qué lo hiciste, aunque no estuvo bien. Exactamente esa es la distinción. Es brillante. En el justificante, que está en la antijuridicidad, salvas algo de más valor, la vida por encima de la propiedad. La ley lo aplaude. Y en el disculpante. En el disculpante, que está en la culpabilidad, los bienes en conflicto son de igual valor. El ejemplo del libro es el de dos náufragos con una sola tabla que solo soporta uno. Si uno empuja al otro para sobrevivir. Comete un hecho típico y antijurídico, un homicidio, pero la ley considera que no se le puede exigir que se sacrifique, y por eso lo disculpa. Otra causa es el miedo insuperable, un pánico tal que anula tu capacidad de actuar de otra forma. Vaya viaje. Entonces, si Pedro supera todos estos filtros, es imputable, conocía la prohibición y no estaba en una situación extrema, ahora sí que es culpable. Ahora sí es culpable. ¿Qué viene al final? Al final, nos quedan los detalles sobre la pena. Hay un último paso teórico llamado punibilidad. A veces, muy raramente, un hecho es típico, antijurídico y culpable, pero la ley, por razones de política criminal, decide no castigarlo. Son las excusas absolutorias. Como en ciertos robos entre parientes cercanos. Correcto. Pero si no hay ninguna, el hecho es punible. Y después de eso, pues ya es solo cuestión de calcular la sentencia. Y ahí entran los agravantes y atenuantes. Exacto. El último paso práctico es analizar las circunstancias agravantes y atenuantes. ¿Hubo abuso de confianza? ¿Se actuó por motivos racistas? ¿Se reparó el daño? Estos factores no cambian si el hecho es delito o no, pero sí modifican la cantidad de pena. ¿Y sobre los agravantes? Por ejemplo, a veces se menciona la nocturnidad. ¿Por qué el hecho de que sea de noche hace que un delito sea peor a los ojos de la ley? Buena pregunta, porque la ley asume que la oscuridad no solo facilita la comisión del delito, ocultando al autor. Sino que también deja a la víctima más indefensa. Totalmente, en un estado de mayor indefensión y terror. No es lo mismo ser asaltado a plena luz del día, rodeado de gente, que en un callejón oscuro a las 3 de la mañana. El sistema penal pondera ese extra de vulnerabilidad que el autor aprovecha. Es un camino larguísimo y muy detallado. Al final de todo este viaje con el caso de Pedro, ¿cómo sonaría una conclusión técnica que resuma todo el análisis? Una conclusión precisa, aplicando el método, sonaría como el ejemplo de las fuentes, pero adaptado. Pedro es autor de un delito de lesiones dolosas en concurso real con un delito de daños dolosos consumados. Un momento. Sin que medie ninguna causa de justificación ni de exclusión de la culpabilidad. Impresionante. En esa frase está todo el recorrido. Se dice qué hizo, cómo lo hizo, hasta dónde llegó, su participación y que no tenían ni permiso ni excusa. Cada palabra tiene detrás horas de análisis. Esa es la potencia del método. Obliga a la claridad y a la precisión. No se puede decir simplemente Pedro es culpable. ¿Culpable de qué? ¿En qué grado? ¿Con qué intención? El método fuerza a responder todo eso. Entonces, para recapitular, la idea central es que esta teoría no es una filosofía abstracta. Para nada. Es un algoritmo, una herramienta indispensable para ser justos y ordenados. Es el camino que sigue un profesional para pasar del caos de los hechos a una conclusión jurídica sólida y defendible. Totalmente. Y aunque este es un esquema que se puede complejizar mucho, dominar estos 4 escalones, acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, permite resolver la gran mayoría de los casos. Siempre con una capa superior que lo envuelve todo, ¿no? Siempre. Como bien apuntan las fuentes, este análisis debe ser compatible con la Constitución y los tratados de derechos humanos. Ellos son el faro final. Muy claro. Y para cerrar con una reflexión, este método que hemos desglosado es un intento admirable de traer la máxima objetividad y orden al análisis de conductas humanas, que a menudo son caóticas, pasionales. ¿Sí?
Sin embargo, la pregunta que queda flotando para los profesionales del derecho es, ¿cómo se equilibra la rigidez necesaria de este esquema con la empatía, los matices y los contextos únicos de cada historia humana que llega a un tribunal? Esa es la gran pregunta. Encontrar ese equilibrio es, quizás, la diferencia entre aplicar la ley y hacer justicia. Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en una colección de fuentes fascinante. Es un capítulo de un texto de derecho que, en lugar de darnos teoría pura, nos pone enfrente casos prácticos. Exacto. Son hipotéticos, pero se sienten increíblemente reales, basados en situaciones de Guatemala, de otros lugares. Parecen cuentos cortos, pero que terminan en una encrucijada legal. Exactamente. Y no son solo historias, son dilemas diseñados para desmenuzar la responsabilidad penal. O sea, nos invitan a ponernos en la piel de un juez, de un fiscal, para analizar situaciones donde la vida, la muerte, la libertad están en un equilibrio muy, muy precario. Bueno, pues vamos a entrarle a esto. Nuestra misión aquí no es, claro, dar un veredicto. Es explorar las complejidades humanas y legales que se esconden detrás de cada historia. Claro, veremos de todo, desde una persecución policial que acaba en tragedia hasta, un hombre que comete un crimen para, según él, luchar contra una maldición. Y a través de estas narrativas vamos a ir tocando conceptos clave. Hablaremos de legítima defensa, de negligencia, de qué pasa cuando alguien dice solo seguía órdenes, y de cómo el estado mental o las creencias de una persona pueden cambiar por completo su culpabilidad ante la ley. Comencemos entonces con situaciones donde las personas actúan dentro de un supuesto deber, pero el resultado es fatal. El primer caso es el de una persecución policial. Ok. Tenemos a dos agentes, Marvin García Estrada y Leonel Coyoyo Ramos, que sorprenden a un hombre, Isaías Ruano Tánchez, robando un equipo de música de un coche. Y la situación se sale de control casi de inmediato. Ruano Tánchez huye, cuchillo en mano. Los policías lo persiguen a pie, la persecución los lleva a un barranco. Y en un momento, el ladrón se da la vuelta, se enfrenta a ellos y apuñala mortalmente al inspector García Estrada. Y aquí es donde la historia da un giro terrible. El agente Coyo y Ramos ve a su superior, a su compañero, muerto en el suelo. El agresor sigue huyendo y él sabe que no va a poder alcanzarlo. Ya no lo alcanza. Así que, desde la distancia, saca su arma y le dispara por la espalda. Ruano Tánchez muere en el acto. Este caso nos obliga a enfrentar la pregunta sobre el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado. Totalmente. Mi primera reacción es que dispararle a alguien por la espalda mientras huye, suena a ejecución, no a justicia. ¿Cómo puede la ley amparar algo así? Esa es precisamente la línea increíblemente fina que un tribunal tendría que trazar. Para analizar este caos, los juristas usan una especie de mapa mental, un esquema. A ver. El primer paso es simple. Hubo una acción humana voluntaria. Claramente, la agente Coyoya eligió disparar. No fue un accidente. De acuerdo, ese paso es fácil. ¿Y el segundo? El segundo es, ¿esa acción encaja en la descripción de un delito que está en los libros? Sí. Matar a otro encaja en el tipo penal de homicidio. Pero aquí viene el tercer paso, el que lo cambia todo. Fue una acción antijurídica, o sea, ilegal. O había una causa que la justificara. Y ahí es donde entra el argumento del policía. Exacto. Su defensa diría que actuó en cumplimiento de un deber. Argumentarían que Ruano Tánchez ya había demostrado ser letal, que seguía armado y que representaba un peligro. Un peligro para la sociedad, claro. Exacto. Y que era su deber neutralizarlo. Pero la fiscalía diría justo lo que tú sientes, que en el momento del disparo, el agresor estaba huyendo y la amenaza inminente contra la vida de los agentes ya había cesado. Ah, claro. El acto de deber se pudo haber convertido en un acto de venganza. La libertad de la gente depende de cuál de esas dos interpretaciones prevalece. Entiendo. El policía tomó una acción que tuvo un resultado fatal. Pero, ¿qué pasa cuando la tragedia ocurre por todo lo contrario? Por una inacción total, por un deber completamente abandonado. Sí. Eso nos lleva a una piscina de hotel. Así es. Este es el caso de Juan García Pérez, el vigilante de la piscina. La historia es, pues lamentablemente sencilla.
Recibe a un amigo en su lugar de trabajo, se ponen a beber licor y a eso de las 5 de la tarde ambos se quedan profundamente dormidos en unas hamacas. Media hora más tarde, una huésped, Elizabeth Marroquín, entra a la piscina a nadar. En el agua, sufre un malestar, pierde el conocimiento y se ahoga. Terrible. Unos minutos después, Juan García se despierta, la encuentra, pero ya no hay nada que hacer. Aquí el análisis es diferente. La responsabilidad de Juan García no viene de algo que hizo, sino de lo que no hizo. Esto se conecta con el primer paso de nuestro esquema. Hubo una acción u omisión voluntaria. Omitió su deber. Exacto. Él omitió su deber de vigilar. Tenía lo que legalmente se llama una posición de garante. Posición de garante. Suena muy técnico. Significa que él tenía una obligación específica y legal de proteger a las personas en esa piscina. No es como cualquier persona que pasa por la calle, no. Su trabajo era, literalmente, evitar que eso sucediera. Claro. Su negligencia, que fue consecuencia directa de beber y quedarse dormido, está causalmente ligada a la muerte de la huésped. No disparó un arma, pero su abandono del deber fue igual de letal. Ahora exploremos casos donde los protagonistas no actúan por un deber profesional, sino bajo una presión personal inmensa, que los lleva a tomar decisiones de vida o muerte. Ok. El primero es la historia de un hijo que defiende a su padre. Se trata de un joven de 17 años, Leonel Barrios Celades. Va a una cantina a buscar a su padre y lo encuentra en medio de una discusión muy acalorada con otro hombre, Byron Molina Colimbres. ¿Y la cosa se pone peor? Sí, la discusión escala a lo físico. Empujan al padre, cae al suelo, en un intento por intimidar, saca una pistola, pero Molina Colindres, el otro hombre, se la quita de una patada. ¡Wow! El arma vuela y cae cerca del hijo, Leonel, que la recoge del suelo. Justo en ese instante, ve que Molina Colindres ha sacado un machete y se prepara para atacar a su padre, que sigue tirado e indefenso. Y en esa fracción de segundo, con su padre a punto de ser atacado, Leonel dispara y mata a Molina Colindres. En su declaración es muy claro. Dice, yo no le quería matar y solo quería salvar a mi padre. Volvamos a nuestro mapa mental. Acción voluntaria, sí. Encaje en el tipo de homicidio, sí. Tercer paso. ¿Estaba justificado? Y aquí la respuesta parece ser un claro sí. Este es el corazón de lo que significa la legítima defensa de un tercero. Están todos los elementos. Una agresión ilegítima, actual e inminente con un arma mortal como un machete. ¿Pero se analiza algo más? Sí, lo que un tribunal analizaría con lupa es la proporcionalidad del medio empleado. Es decir, si usar una pistola contra un machete era proporcionado. Exacto. Pero la ley no te juzga en un vacío, ¿sabes? No espera que en esa fracción de segundo, con la adrenalina a tope y viendo un machete suspendido sobre tu padre, hagas un cálculo matemático perfecto. Claro, es imposible. Reconoce el instinto, el pánico. La pregunta no es si el hijo actuó a la perfección, sino si su reacción fue una respuesta humanamente comprensible ante una amenaza mortal. Su declaración y su edad, 17 años, pues refuerzan la idea de que actuó para proteger, no con una intención fría de matar. De la defensa física pasamos a un caso que me parece el más complicado de todos. Uno que desafía la lógica legal moderna. La defensa contra la brujería. Este caso es fascinante. Es que mi instinto me dice que es un asesino, pero al mismo tiempo, en su mente, él estaba salvando a su hija. Es una colisión total de dos realidades. ¿Cómo se juzga eso? Ocurre en una aldea en Huehuetenango. El protagonista es Job Godínez Sánchez, un hombre de campo que está viviendo una pesadilla. ¿Qué le pasa? Primero se le muere un hijo por una enfermedad inexplicable. Luego empieza a morir su ganado. Y ahora su hija pequeña está gravemente enferma. Una noche encuentra a su vecino Pascual Martínez, con quien ya tenía una disputa por tierras, haciendo lo que él interpreta como actos de brujería cerca de su casa. Lo confronta. Sí, y según el relato, Pascual le confiesa que es una venganza, y le asegura que su hija también morirá. Desesperado, Job se aferra a una creencia muy arraigada en su comunidad. Si desaparecía el brujo, el conjuro perdía su efecto. Ay, no. Al día siguiente, va a casa de Pascual. Este le confirma que no se detendrá y Job le corta la cabeza con su machete. Y lo más desconcertante de todo es que días después su hija se recupera. Es increíble. Aquí nuestro esquema se pone a prueba. Tenemos una acción voluntaria, un homicidio, y no parece haber una justificación legal como la legítima defensa. Exacto. Su acto es típico y antijurídico.
Pero nos falta el cuarto y último filtro de nuestro mapa mental. La persona es culpable. Ah, la culpabilidad. Sí, la culpabilidad analiza si podemos hacerle a esa persona un reproche por lo que hizo. Y aquí es donde entra la mente de Job. Él actúa bajo lo que se conoce como un error de prohibición, culturalmente condicionado. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que, debido a su forma de entender el mundo, a la lógica de su comunidad, él genuinamente no comprendía que su acto era ilícito. Al contrario, él creía que su acción era necesaria y justa para salvar la vida de su hija. O sea, no es que no supiera que matar está mal. No es eso. Es que creía que en esa circunstancia específica era lo correcto. Un juez tendría que evaluar si esa visión del mundo le impedía por completo comprender la ilegalidad de su acto. Podría no exonerarlo, pero sí reducir drásticamente su responsabilidad. De los actos desesperados pasamos a los planes fríamente calculados, pero que terminan saliendo terriblemente mal. El plan que se tuece. Exacto. Hablemos de un robo que se convierte en algo mucho peor. Aquí el cerebro es Marco Vinicio Alonso Juárez. Planea robar una casa y para eso le saca información a su novia, María Lam, que es empleada doméstica allí. Pero ella no sabe nada. Ella inocentemente le cuenta sobre los horarios y las costumbres de la familia, sin saber sus verdaderas intenciones. Y él sigue planeando. Un cómplice, Minor Díaz. Entran a la casa y se separan para buscar objetos de valor. Pero el plan se tuerce. Díaz se topa con la hija de los dueños, Susana Ramírez, de 19 años, que se había quedado en casa a estudiar. Y para que no grite, Para que no grite, le tapa la boca, la apuñala y la mata. mientras tanto, Alonso está en otro piso y no se entera de nada. Descubre lo que pasó justo cuando se reúnen para huir, momentos antes de que los capturen. Claro, La pregunta es obvia. ¿Es Alonso el que planeó el robo, pero no mató a nadie, responsable del asesinato? este es un caso clásico de coautoría y complicidad. La ley en muchas legislaciones es bastante clara. Cuando varias personas acuerdan cometer un delito juntas, como un robo, todas asumen el riesgo de las consecuencias que son previsibles. Y es previsible que un robo a una casa habitada puede escalar a violencia, ¿no? Exactamente. No es un resultado extraño o impredecible. Alonso le ordenó a Díaz que matara a la chica. No. Quería que sucediera. Probablemente no. Pero al crear el plan y ponerlo en marcha, se vuelve corresponsable del resultado previsible. ¿Y los otros? El jardinero es un cómplice necesario. La novia fue un instrumento, usada sin su conocimiento, por lo que seguramente no tendría responsabilidad. Se crea una cadena donde el acto de uno salpica a todos los que estaban en el plan original. A veces, el plan que sale mal no es un crimen, sino una práctica riesgosa que se ha normalizado por la necesidad económica. Sí, eso pasa mucho. Esto nos lleva a la lancha La Esmeralda. Su capitán, Arnulfo Sánchez, cubre la ruta de Puerto Barrios a Livingston con una sobrecarga flagrante. ¿De cuánto hablamos? La lancha tiene capacidad para 1.600 libras, pero ese día lleva 12 pasajeros y 400 libras de frijol, sumando unas 2.100 libras. Muchísimo. En medio del mar, el tiempo empeora. Se levanta un oleaje fuerte y la lancha, por el sobrepeso y las olas, se hunde. Mueren 2 pasajeros. Y cuando lo interrogan, ¿qué dice el capitán? Admite la sobrecarga, pero se defiende diciendo que solo seguía órdenes de su jefe, don Cosme Gálvez, el dueño de la lancha. Y la defensa de don Cosme es aún más reveladora. Admite que esa es la práctica habitual. Dice que nadie en el puerto respeta los límites de peso porque, si lo hicieran, se irían a la quiebra. La excusa de solo seguía órdenes y la de todos lo hacen. 2 clásicos. Y 2 defensas legalmente muy débiles. Seguir órdenes no te exime de culpa si la orden es manifiestamente ilegal o peligrosa, como en este caso. Y lo de todos lo hacen. Es la excusa más vieja del mundo. Se usa para todo, desde evadir impuestos hasta sobrecargar una lancha. La ley, afortunadamente, no suele conmoverse con ella. Entonces, ¿de quién es la culpa aquí? Es compartida. El hundimiento fue una combinación fatal. El sobrepeso, que es una acción humana culposa, negligente, y el mal tiempo, que podría ser un caso fortuito. ¿Ambos son responsables? La responsabilidad penal recae tanto en el capitán, que ejecutó la acción peligrosa, como en el dueño, que la ordenó, y más importante aún, la convirtió en el modelo de negocio de su empresa, sacrificando seguridad por ganancias. Después de recorrer todos estos casos, desde el policía hasta el capitán de la lancha,
Queda claro que el derecho penal no es una ciencia exacta con reglas frías. Para nada. Es la aplicación de principios a las situaciones humanas más caóticas, dolorosas y confusas que podamos imaginar. Totalmente. Y nos obligan a trazar líneas finísimas. La diferencia entre un accidente trágico y una negligencia criminal. Entre defender tu vida y cometer una agresión. Entre una decisión individual y la presión de todo un sistema, ya sea cultural o económico. Exacto. Y ese esquema que fuimos construyendo, ese mapa mental de 4 pasos, acción voluntaria, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, no es una fórmula mágica que da respuestas fáciles, pero sí es la herramienta para no perderse. Precisamente. Es el método para desarmar un problema complejo en partes manejables, para pasar de la reacción visceral de qué horror o qué injusticia, a un análisis estructurado de la responsabilidad de cada persona. Para dejar una reflexión final, hay un último caso en las fuentes que apenas mencionamos, pero que lleva estas preguntas a otro nivel. El del grupo de autodefensa. Sí. Se trata de un grupo llamado Defensores de la Libertad, que fue creado y financiado por 3 finqueros poderosos con el objetivo genérico de evitar la agitación social en sus tierras. Y la estructura de este grupo es clave. Es celular. Los miembros de bajo rango no conocen a los altos mandos, solo a su jefe inmediato. Esto crea compartimentos, aísla la responsabilidad. Y en este contexto, Un jefe de zona, actuando con la autonomía que el propio sistema le otorga, ordena poner una bomba en la casa de un líder sindical. La explosión mata a 3 personas. esto nos deja con una pregunta final, que conecta con el caso del robo, pero a una escala mucho mayor. Cuando se crea una estructura diseñada para la violencia, aunque las órdenes sean ambiguas como evitar la agitación, ¿hasta dónde llega la responsabilidad? Buena pregunta. ¿Termina en el hombre que puso la bomba? ¿O en el jefe de zona que dio la orden directa? ¿O se extiende hasta los finqueros que, desde la cima, crearon, financiaron y diseñaron toda la organización? En cualquier estructura, sea una empresa, un movimiento político o un grupo paramilitar, ¿qué tan responsable es la cúpula por los actos que, inevitablemente, cometen las bases dentro del sistema que ellos mismos crearon? Es una pregunta fundamental sobre la autoría intelectual y la responsabilidad por el diseño.